El Salmo 17 sana cuando el servicio de salud es impotente. Fortalece el cuerpo en la lucha contra la enfermedad y protege en la adversidad. Hay palabras que se convierten en medicina más poderosa que cualquier pastilla. Este salmo es como el clamor de un alma a Dios, que te levanta de la cama y te saca de la enfermedad más profunda. Antes de comenzar, por favor, dinos desde qué país nos escuchas. Que disfrutes viéndolo y que Dios te bendiga. Queridos hermanos y hermanas, hoy exploraremos la palabra de Dios, que no solo inspira, sino que también da vida. Hablaremos del Salmo 17. No es solo poesía del antiguo Israel, es una enseñanza viviente sobre cómo mantenerse firme cuando el suelo cede bajo tus pies, cuando tu cuerpo falla y los médicos se encogen de hombros. Sé que hay quienes entre nosotros han experimentado o están experimentando enfermedades, crisis, momentos en los que parece que no hay fuerzas, ni esperanza, ni salida. En momentos como estos, sentimos esto con especial intensidad. Necesitamos no solo sanación física, sino también medicina espiritual. Miren, la medicina es un don de Dios. Pero hay situaciones en las que ya no hay nada más que pueda hacer. Cuando el médico dice honestamente, hemos hecho todo lo posible, en ese momento, la persona se queda con dos opciones, hundirse en la desesperación o aferrarse a la mano de Dios. Por eso este salmo es tan importante. Es el clamor del corazón de David, un hombre cuyas circunstancias lo tenían acorralado, pero que se negó a caer en el abismo del miedo. Aquí, David describe peligro mortal, enemigos y una enfermedad del alma, así como momentos en los que parecía que todo había terminado. Pero en medio de todo, dice, clamé al Señor, y Él me respondió. Esta no es solo una frase hermosa. Es una prueba de que Dios no es un observador distante, sino un Salvador viviente que obra en tiempo real. Quizás estés aquí sentado pensando, ya oré, leí, pero nada ha cambiado. Pero, ¿sabías que a veces la victoria no comienza con la desaparición de un problema, sino con la fuerza interior? Dios nos da la fuerza para levantarnos cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Y esta fuerza interior a menudo se convierte en el comienzo de la sanación física. El Salmo 18 es a la vez escudo espiritual y espada. Escudo porque protege nuestros pensamientos de la desesperación, espada porque nos ayuda a atravesar la oscuridad con fe. Si permitimos que estas palabras penetren profundamente en nuestro corazón, comenzarán a actuar como la medicina de Dios, fortaleciendo tanto el cuerpo como el espíritu. Hoy te invito no solo a leer este salmo, sino a vivirlo. Imagina que esta es una oración escrita especialmente para ti, durante tus luchas. Que estas son tus palabras, tus lágrimas, tus victorias. Abramos nuestro corazón, eliminemos todos los peros internos y permitamos que Dios obre su milagro. Porque, a diferencia de la medicina, la ayuda de Dios no tiene contraindicaciones y nunca llega tarde. Texto del Salmo. Te amaré, oh Señor, mi fortaleza. El Señor es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, mi Dios, mi roca, en él confío, mi escudo, el poder de mi salvación, mi baluarte. Invoco al Señor, quien es digno de alabanza, y soy librado de mis enemigos. Los dolores de la muerte me han rodeado, y los torrentes de la iniquidad me han aterrorizado. Los lazos del infierno me han envuelto, y los lazos de la muerte me han alcanzado. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él escuchó mi voz desde su aposento, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló y se estremeció, los cimientos de los montes temblaron y se estremecieron, porque su ira se encendió. El humo de su ira ascendió, y de su boca salió un fuego devorador, carbones encendidos cayeron ante él. Inclinó los cielos y descendió, y la oscuridad estaba bajo sus pies. Cabalgó sobre querubines, voló y fue llevado sobre las alas del viento. Hizo de la oscuridad su manto, la oscuridad de las aguas que lo rodeaban, las nubes del cielo. A causa del resplandor que tenía delante, huyeron sus nubes, el granizo y las brasas. El Señor tronó en el cielo, y el Altísimo dio su voz. Disparó sus flechas y los dispersó, envió muchos relámpagos y los dispersó. Entonces se abrieron las fuentes de agua, y los cimientos del mundo quedaron al descubierto, de tu terrible ojo, oh Señor, del soplo del espíritu de tu ira. Él descendió desde lo alto, me sujetó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de la mano de mi poderoso enemigo, de los que me odiaban, que eran demasiado fuertes para mí. Se levantaron contra mí en el día de mi angustia, pero el Señor fue mi fuerza. Me sacó a un lugar espacioso, me redimió, porque se deleitó en mí. Queridos amigos, este salmo comienza con una confesión personal. Te amo, Señor, fortaleza mía.
No se trata solo de una frase religiosa, es una confesión de fe. David comienza llamando a Dios su fortaleza, incluso antes de describir sus problemas. Observen que no dice, Señor, estoy en apuros, ayúdame, sino, tú eres mi apoyo, mi roca. Esta es la clave de la victoria espiritual. Antes de pedir ayuda, debemos estar convencidos de corazón de quién es nuestro Dios. David luego describe un panorama de peligro, los dolores de la muerte, las ataduras del infierno, las trampas de la muerte. Estas son metáforas no solo de amenazas físicas, sino también de ataques espirituales, cuando el enemigo intenta abrirse paso desde dentro. Quizás algunos de ustedes se encuentren en esta situación ahora mismo, bajo la presión de diagnósticos, noticias, temores. Pero David señala el camino, en mi angustia invoqué al Señor. No se encerró en sí mismo, no buscó a nadie a quien culpar, sino que se volvió hacia la fuente de la vida. La respuesta de Dios en este salmo es asombrosa. No es un silencioso estoy contigo, es una respuesta poderosa, la tierra tiembla, los cielos se inclinan, los relámpagos destellan. Es una imagen de Dios interviniendo activamente en el destino de sus hijos. Él no duda cuando lo invocamos con fe. Y aunque no veamos físicamente los relámpagos ni los truenos, la realidad espiritual es esta: cuando los justos oran, se producen cambios en el mundo espiritual. El momento en que descendió de lo alto y me tomó. Es un toque personal de Dios. No es solo un milagro masivo, es una ayuda concreta para una persona específica. Y ahí reside el secreto de la sanación espiritual. A veces Dios cambia las circunstancias, a veces nos fortalece para que las circunstancias ya no puedan quebrantarnos. Para los enfermos, este salmo es como un soplo de aire fresco. Nos recuerda que Dios no es solo un observador, sino un libertador. Nota, me libró de la mano de un poderoso enemigo, y me sacó a un lugar espacioso. El enemigo puede ser la enfermedad, las deudas, la depresión o la soledad. Pero Dios es capaz de librarnos incluso de situaciones en las que somos objetivamente más débiles. Es crucial que David finalmente diga, porque se deleita en mí. Este es el fundamento de la confianza. No le pedimos misericordia a Dios como un juez severo. Recurrimos a un Padre amoroso que desea nuestro bien. Cuando una persona cree que Dios se deleita en ella, el miedo disminuye, el sistema inmunológico se fortalece e incluso el cuerpo comienza a regenerarse. Por lo tanto, al leer el Salmo 18, los animo a no tratarlo como algo antiguo, sino a convertirlo en su oración personal. Digan estas palabras en voz alta, asimílenlas, permitan que reemplacen las mentiras del miedo y la desesperación. Porque donde la medicina es impotente, la palabra de Dios puede elevar el espíritu y, con él, el cuerpo. Queridos hermanos y hermanas, al leer el Salmo 18, vemos no solo las palabras de un antiguo rey, sino un testimonio vivo de que Dios siempre está cerca de quienes lo invocan con todo su corazón. No hay aquí una hermosa decoración religiosa. Es una confesión sincera, una oración en un momento en que la vida pendía de un hilo. Y quiero que hoy lleven consigo no solo el conocimiento de este texto, sino una revelación. Esta palabra está escrita para ustedes, ahora mismo, en su situación. Fíjense en cómo comienza David, con una declaración de amor y confianza en el Señor. No espera a que el problema desaparezca para decir, tú eres mi fortaleza. Lo dice en medio de la tormenta. Y eso es precisamente lo que debemos hacer. A menudo queremos dar gracias a Dios solo después de un milagro, pero David nos enseña a dar gracias y profesar fe incluso antes de que sus efectos sean visibles. Porque la fe no es una emoción después de la victoria, sino una decisión del corazón antes de la victoria. Observen que David no solo corría peligro físico, sino que describió la presión espiritual, las redes de la muerte, la agonía de la muerte, las cadenas del infierno. Estas imágenes nos resultan familiares a muchos, aunque quizás no las llamemos así. Puede ser un diagnóstico que suene a sentencia de muerte. Puede ser una catástrofe repentina que sacude el suelo bajo nuestros pies. Puede ser una devastación interior cuando ni siquiera tenemos fuerzas para orar. Pero David hace algo que parece simple, pero en realidad es sumamente poderoso: clama a Dios. Y Dios responde. No en silencio, no a medias, no algún día. Las imágenes que usa David muestran que el Señor defiende a su Hijo con tanta fuerza que toda la creación responde. La tierra tiembla, los cielos se inclinan, los relámpagos destellan. No es una exageración, es una realidad espiritual. La oración del justo produce un efecto en el mundo invisible. Y cuando oramos con fe,
los cambios espirituales invisibles se reflejan inevitablemente en nuestras vidas. Escuchen, a veces Dios envía un milagro de inmediato, la enfermedad se calma, el problema desaparece, el enemigo se retira. Pero a veces la respuesta llega de otra manera, Él nos fortalece, para que las circunstancias ya no nos aterroricen. Y eso también es un milagro. Porque si antes nos despertábamos con temor y ahora recibimos la mañana con paz en el corazón, eso es victoria. Si ayer nos sentíamos víctimas y hoy entendemos que estamos bajo la protección de Dios, ese es ya el comienzo de la sanación. La frase, extendió la mano y me tomó, es particularmente conmovedora. No es una acción distante, es un toque personal. Y cada uno de nosotros puede experimentar ese momento en que la mano de Dios nos toca tan claramente que entendemos, no estoy solo, no he sido olvidado. Dios no solo ve a la multitud de creyentes, me ve a mí. Él conoce mi dolor, mi historia, mis luchas. Sé que hay quienes entre ustedes están cansados de la lucha. Que han orado pero no han visto respuesta. Que han comenzado a dudar de que Dios los escuche. El Salmo 18 nos recuerda, sin embargo, que Dios no obra según nuestro horario, sino según su plan perfecto. Y aunque no veamos resultados ahora, eso no significa que el cielo esté en silencio. Quizás el Señor ya esté preparando el camino para tu liberación, y lo verás cuando estés listo. David dice que Dios lo sacó a un lugar espacioso. Esta es una imagen de libertad, alivio y respiración profunda. Dios no solo nos libera de los problemas, sino que nos transporta a un lugar donde podemos vivir y regocijarnos sin temor. Esto funciona de la misma manera tanto espiritual como físicamente. Después de una larga enfermedad, Dios da salud, pero también gratitud por la vida. Después de experiencias difíciles, Él no solo da una salida, sino también una nueva comprensión del valor de cada día. Amados, debemos aprender a ver nuestras dificultades a través de la fidelidad de Dios. Porque el enemigo quiere que solo veamos oscuridad. Pero Dios dice, miren hacia mí. Cuando lo miramos, dejamos de hundirnos en la desesperación. Recuerda, Pedro caminó sobre el agua, mirando a Cristo, y comenzó a hundirse, mirando las olas. Lo mismo aplica a nosotros. Aunque las olas de enfermedad, problemas y sufrimiento puedan ser grandes, nuestra mirada debe estar fija en aquel que gobierna la tormenta. El Salmo 18 no es solo una oración histórica, es un arma que podemos usar a diario. Léanlo en voz alta. Proclámenlo en su habitación, en el hospital, en el trabajo. Que estas palabras llenen sus corazones con la certeza de que Dios es su fortaleza y su escudo. Porque la fe proviene de la escucha, y cuando escuchamos la palabra de Dios con nuestros propios labios, comienza a cambiar nuestra atmósfera interior. Hoy quiero animarlos a cada uno de ustedes, no se rindan. Aunque su cuerpo se debilite, aunque los médicos se rindan, aunque la gente se aleje, tienen a aquel que nunca los traicionará. Su mano sigue extendida para levantarlos. Y esta es nuestra victoria, no en la ausencia de problemas, sino en el hecho de que no pueden destruirnos, porque estamos en las manos del Todopoderoso. En conclusión, ruego que no solo digamos amén y nos vayamos, sino que tomemos la decisión de vivir las palabras de este salmo. Que se convierta en su oración matutina y su escudo vespertino. Que sus palabras estén en sus labios cuando tengan miedo y en sus corazones cuando todo esté bien. Y que un día cada uno de nosotros pueda decir, como David, me salvó porque se deleitó en mí. Y ahora invito a cada uno a decirle a Dios en silencio, en nuestro corazón, Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi refugio. Te invoco en el día de la angustia y confío en que me responderás. Fortalece mi corazón, sana mi cuerpo, protege mi vida. Y alabaré tu nombre todos mis días. Amén. Queridos cristianos, gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete al canal, dale, me gusta, para promover la palabra de Dios y comparte tu opinión sobre esta parábola en los comentarios. Compártela con tu familia y amigos y serás recompensado. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.